Quisiera hablar sobre el tema cómo levantar los muertos. ¿Cómo levantar los muertos? Murió un hombre ahí en Francia mientras estuvimos y fuimos a ver su familia. Nos reunimos alrededor de la cama. Yo no le voy a decir lo que pasó, voy a seguir predicando la palabra y tener esto en la mente. Pero prediqué ahí cómo levantar los muertos. No me refería y no me refiero a muertos físicos, sino muertos espirituales, porque la Biblia dice que todos éramos muertos en pecados y en iniquidades, sin Dios, sin esperanza. Y quisiera comenzar con el tema, la necesidad de la misericordia y de la compasión. La misericordia, la compasión son ingredientes indispensables para la obra que estamos realizando, sobre todo los que están trabajando con toxicómanos o otros problemas de la sociedad. Es muy fácil, siendo abrumado con cosas y casos difíciles, con personas problemáticos, que se va enfriando nuestro amor y que la fuente de la compasión se va agotando. Que el Señor nos ayuda en que nuestro amor no se enfríe y que la fuente de la compasión no se agota. Podemos cumplir nuestro deber como cualquier asistente social, como cualquier médico o enfermera, pero lo que nos distingue a nosotros de los profesionales es un ingrediente sobrenatural que se llama la compasión. La palabra compasión significa sufrir con el otro. No es meramente simpatía que podemos tener si somos creyentes o no creyentes. Cualquier persona puede decir que lástima, pobrecito, qué pena. Pero la compasión es un ingrediente espiritual. Tiene su base en el amor de Dios y es la virtud que fluye de Cristo Jesús. La Biblia dice que Él tuvo compasión, teniendo un corazón lleno de amor y ungido por el Espíritu Santo. La virtud que salía de Él y que sanaba a la gente era la compasión de Dios. La Biblia dice que Cristo tuvo compasión y sanaba a los enfermos. La Biblia dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Podemos hacer el labor de Dios, pero sin sentir el amor de Dios. Y al no sentir su amor no podemos representarle como debemos hacerlo. Si no tenemos carga por las almas, no podemos ser efectivos en salvar las almas. No podemos predicar el Evangelio, ni servir, ni actuar, ni ayudar por una obligación que nos imponen encima. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Un sacerdote espiritual es uno que representa a Dios al pueblo. Y la Biblia dice, según el escritor a los Hebreos, que Él tiene que mostrarse paciente a los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Dándonos cuenta de nuestra propia necesidad, de nuestra propia debilidad, podemos ser pacientes a los ignorantes y extraviados. Hay 3 pasos necesarios para levantar a los muertos o levantar a los caídos, los que están en el fango y han caído en el pozo del enemigo. Y el primer paso es lo que hizo Cristo cuando llegó a la tumba de Lázaro, invitado por María y Marta, llegó por fin a la tumba de Lázaro
Y cuando llegó a la tumba, la Biblia dice que al verla a María llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y luego dice la Biblia: Jesús lloró. Jesús lloró. Un versículo muy pequeño, 2 palabras: Jesús lloró, pero resume todo un mundo espiritual en estas 2 palabras: Jesús, Dios en la carne, lloró. La Biblia dice que cuando Cristo fue rechazado por Jerusalén, mirando la ciudad, comenzó a llorar por Jerusalén, diciendo: oh Jerusalén, Jerusalén. Lloraba, lágrimas, le dolía. Cuando nosotros somos rechazados, tenemos la tendencia de rechazar. Tenemos la tendencia de odiar, de pagar a otros como nos han pagado nosotros. Pero cuando Cristo fue rechazado, lloró por Jerusalén, porque Él pudo ver su fin, una casa desolada, una ciudad arruinada y quemada con fuego. Necesitamos la gracia de Dios para poder llorar por las almas que nos rechazan y nos vituperan. Y cuando Cristo un día salía de Jerusalén llevando su cruz encima, caminando vía doloroso hacia el Calvario, con sus espaldas sangriento, llevando la corona de espinas y cayendo debajo del peso de la cruz, y vio las mujeres llorando por él, y él dijo: hijas de Jerusalén, no lloráis por mí, sino llorad por vosotros mismas y por vuestros hijos. Es fácil llorar por nosotros mismos, es más difícil llorar por otro. El Señor Jesucristo lloró por la humanidad, y Él quiere implantar en nosotros ese mismo espíritu, esta carga, para llorar por los que van rumbo a la destrucción. Tenemos que identificarnos con la gente en su necesidad. La Biblia dice que tenemos que llorar con los que lloran y regocijar con los que se regocijan. Pero Cristo se identificó con las necesidades humanas. La Biblia dice: se hizo hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo esclavo, se hizo pecado, llevando en su cuerpo el pecado nuestro. Se identificó con nosotros en todo. Dice la Biblia en Hebreos 4:15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Él puede compadecerse de nosotros porque sintió todo lo que sentimos. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él se identificó con los publicanos, con los pecadores, con las prostitutas. Comía con ellos, bebía con ellos, cenaba con ellos, hablaba con ellos. Y siempre fue criticado por actuar en esta forma. Pero Cristo no valora una persona según el valor que tiene esa persona en la sociedad, ni por lo que gana mensualmente. El valor de una alma no es según lo que gana, ni lo que vale la sociedad, ni por su profesión o por su vocación. Una madre no valora a su hijo por lo que vale la sociedad o por lo que este hijo puede traer cada mes a la casa, sino la madre valora a su hijo con la medida de su amor. La medida del amor es la medida del valor. Y la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios de tal manera amó a ti
La Biblia dice que somos redimidos no con plata, ni con oro, ni con perlas, ni diamantes, sino redimidos por la sangre de Cristo. ¿Cuánto vale una alma? Vale lo que le costó a Dios redimirlo. ¿Cuánto vales tú? Hay gente que se desprecia a sí mismo, que no se sienten que tengan cierto valor. ¿Cuánto vales tú? Vales lo que le ha costado a Dios redimirte y salvarte. Nosotros a veces tenemos un amor muy egoísta. ¿Es así o no? Amamos los que nos aman, amamos a nuestros hijos, amamos nuestra casa, cuidamos nuestro hogar, cuidamos nuestras plantas, nuestro jardín. Y así es la raza humana, egoísta en su amor. Amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros perros y gatos, pero el perro del otro, el gato del otro, el niño del otro. Amamos lo que nos beneficia personalmente. Durante el periodo de tiempo en América, cuando se estaba luchando para librar a los esclavos negros de la esclavitud, una mujer influencial tuvo compasión de un hombre negro que estaba sufriendo bajo esa tiranía de la esclavitud y escribió al senador pidiendo que hiciera algo en concreto por este caso. Y él contestó: estoy tan ocupado tratando de ayudar la raza de los negros que yo no tengo tiempo para ayudar a este hombre. Y es posible también a nosotros, tan ocupados en nuestros ministerios o en nuestros trabajos, que no tenemos tiempo por el individual. Y la Biblia dice que Cristo tuvo tiempo por una mujer al pozo de Sicar. Y esta mujer contestó al senador: menos mal que Cristo no es como tú, que Él se preocupe por el individuo también. Pero egoístamente amamos los que nos aman, amamos lo que nos beneficia, lo que es nuestro. Después de la Segunda Guerra Mundial, regresó un soldado a su tierra y llamó a su casa, llamó a su madre. Y ella estaba tan contenta de escuchar su voz, se alegró tanto. ¿Dónde estás, hijo? Pues estoy en tal sitio, vengo pronto. Pero mamá, ¿qué, hijo? He traído un compañero conmigo. ¿Así? ¿Puedo traerlo a casa? Pues sí, ¿por qué no? Él ha estado conmigo durante la guerra y hemos sufrido juntos. Pero luego dijo: pero mamá, quiero que sepas una cosa, que mi compañero ha estado en el hospital y ha sufrido barbaridades, y ha perdido un ojo, y ha perdido un brazo, y ha perdido una pierna. ¿Lo quieres aún en casa? Pues hubo un silencio por un tiempo. Pero hijo, un hombre así, ¿cuánto tiempo quieres que se quede en casa, hijo? Pues él no tiene dónde ir, mamá, no tiene familia, no tiene dónde ir. Y la madre por fin dijo: bien, hijo, pero por corto tiempo, no mucho tiempo, por favor. Pasó unos días y llamaron a la puerta de esta casa 2 soldados, avisando a la madre que su hijo se había matado, se había tirado del 10º piso de un hotel, pidiendo a ella que viniera a reconocer el cuerpo. Llegó al salón fúnebre, el ataúd estaba abierto y ella vio a su hijo con un ojo, con un brazo y una pierna. Y comenzó a gritar: si yo supiese que era mi hijo. Pero pensando que era hijo de otro, no se preocupó, y el hijo, sintiéndose rechazado, se tiró por la ventana y se suicidó. ¿Por cuánto tiempo tenemos que aguantar? El primer paso a poder levantar las almas y ver nuestras iglesias llenas, que tenemos que llorar. Y segundo, la Biblia dice que Cristo se estremeció, comenzó a gemir en el Espíritu.
orando en el Espíritu. Este es el segundo paso en levantar los caídos y los muertos espirituales, es de interceder en el Espíritu. Un intercedor es uno que se pone en el lugar del otro, uno que está dispuesto a llevar la carga del otro, uno que lleva la culpa. Y Cristo es nuestro intercedor, que llevó nuestras culpas en su cuerpo sobre el madero. ¿Tú has pensado alguna vez lo que le costó a Cristo salvarte a ti? ¿Has pensado alguna vez lo que le costó Dios a dar su Hijo unigénito por ti? Solamente decimos, perdóname, así tan ligera como si nada, y seguimos pecando, exponiendo a vituperio al Hijo de Dios, exponiendo a vituperio. La Biblia dice que el que peca voluntariamente expone a vituperio al Hijo de Dios, está pisando la sangre del pacto. Un hombre estaba bajo la convicción del Espíritu Santo en cuanto a sus propios pecados, sintiendo culpabilidad. El Espíritu Santo le estaba redarguyendo de sus necesidades personales. Y esa noche, cuando durmió, soñó. Y de repente en el sueño se encontró en el pretorio. Y ahí vio a Cristo desnudo, amarrado las manos, colgado sobre un poste. Y detrás de Cristo había un soldado romano. Tenía un látigo en su mano, un látigo que tenía pedazos de hierro amarrado en ese látigo, y alrededor, al lado del látigo, había como una fuente de agua sucia. El látigo fue hecho de cuero y mojado en ese agua. Cuando cayó sobre las espaldas de Cristo, abría una zanja hasta los huesos. La sangre salía por todas partes, manchando incluso las manos del soldado. Y cada vez que caía ese látigo, se podía oír los gemidos del Hijo de Dios. Y este hombre en el sueño no pudo resistir más y fue corriendo al soldado para quitarle ese látigo de sus manos. Y en ese momento el soldado le miró y él vio su propia cara. Era él. La Biblia dice, por sus culpas, o por nuestras culpas, él fue herido. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Él es nuestro intercedor, nuestro sumo sacerdote, que llevó en su carne nuestros pecados, nuestra rebelión, nuestras iniquidades. Cuesta ser un intercedor. Primer paso, tenemos que llorar mientras el Espíritu Santo nos quebranta el corazón. No somos profesionales. Si perdimos la compasión, hemos perdido todo. Recibí una llamada de director de la Asociación de Iglesias Evangélicas en España. Me habló de una chica drogadicta. Ella estuvo en un campamento y la vieran pasar el síndrome de abstinencia en el campamento, la vieran sufrir, revolcarse, la vieran sufrir de tal manera que los pastores se han movido, se han sentido que tenemos que hacer algo, dijeran, vamos a levantar algún centro en Cataluña, porque lo vieran con sus ojos, lo sintieran en su carne y están dispuestos a hacer algo por estas almas. Y vosotros que habéis sido librados de las drogas y de las garras del pecado, cuánto más nosotros tenemos que tener compasión y interceder y levantar al caído. Primer paso, Jesús lloró. Segundo paso, intercedió. Y tercer paso, llegó a la tumba de Lázaro. Dijo, quitad la piedra. Y habló con voz sonoro y voz de autoridad. Lázaro, sal fuera. Y nosotros tendremos autoridad en la predicación de la palabra, tendremos autoridad en nuestros ministerios, tendremos autoridad en nuestro trabajo personal con las almas. Después que hemos llorado y después que hemos intercedido, entonces podemos hablar
con autoridad. La Biblia dice, si doy mi dinero a los pobres, si doy mi cuerpo a ser mártir y no tengo caridad, amor, compasión, de nada me sirva. Que el Señor devuelva a su iglesia estos sentimientos que hemos tenido al principio. El amor primero que nos conmovía a la necesidad de las almas. Y cuando estemos delante de las tumbas que peste de la muerte de esta sociedad, podemos hablar con autoridad, habiendo llorado y habiendo intercedido y habiendo tomado el lugar de los que están ahí. Si hubiera sabido que ese era mi hijo, con un ojo, con un brazo, con una pierna. Si supiera que esos látigos que caían sobre Cristo eran por mi culpa. Ahora lo sabes, de qué gran amor Dios ha tenido por ti y por mí. Y si no le conoces como único Salvador, la iglesia estará orando por ti para que tú sientes la convicción del Espíritu Santo y que la verdad penetra en tu alma. Y que tú podrás decir como ese gran misionero que fue a China y África y dijo, si Cristo es Dios y murió por mí, no hay ningún sacrificio demasiado grande que yo hago por Él. Oremos al Señor. Eterno Padre, pedimos que nos enseñe a levantar los muertos, nos enseñe a ministrar a las necesidades de la raza humana, de la sociedad en que vivimos, que nos dé corazones tiernos, Señor, que nos quite el corazón de piedra y que nos mueve de nuevo, como tú fuiste movido al ver las multitudes, como tú fuiste movido cuando viste los leprosos y no tuviste miedo de tocarles. Cuando viste los ciegos que clamaran, ten misericordia de mí. Y tú preguntaste, ¿qué quieres que te haga? Señor, que seamos limpios. Y Él les limpió. Ayúdanos, Señor, de beber tu espíritu, de representarte a ti. Denos sabiduría, Señor, de vivir como tú quieres que vivamos, de actuar según tu palabra, y de no solamente amar los que nos aman o amar los nuestros, sino amar otros que solamente nos dan problemas, sin beneficios, sin crecimiento de nuestras iglesias, solamente servirte a ti, Señor, y cuidar tus ovejas, y alimentar tu rebaño. Quebrántanos, Señor. Quita de nuestros corazones el egoísmo que nos endurece. Y ayúdanos, Señor, dar bien por mal. Y seguir sin desanimarnos, sin cansarnos, sin ser fatigado en la labor. De fortalecer los brazos caídos y los pies débiles. De volver a saltar como el ciervo. Renueva nuestras fuerzas, Señor. Pedimos en el nombre de Cristo para la batalla que aún queda por delante. Y pedimos especialmente por esas almas, ese hombre, este joven, esta mujer, esta hija tuya, que no te conoce. Pedimos, Señor, la hablas, le habla a Él. Y que en esta misma noche, Señor, no le dé paz ni sueño hasta que se rinden a tus pies. Y que devuelvan a ti lo que has comprado con tu sangre, sus almas eternas. Bendiga nuestras iglesias, Señor. Que volvamos a la lucha con ánimo y con gracia. Y con nuevo fervor. Y sobre todo que nos bautice de nuevo con la compasión de lo alto, que es la fuente de virtud, una virtud poderosa que puede rescatar las almas. No necesitamos poder de bombas ni poderes atómicas. Queremos, Señor,
el poder del amor de Dios. Si faltamos esto, faltamos todo. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.